Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marisol, estoy en la comunidad hispana y tenemos a Clara de la Agencia de Violencia Doméstica del Condado de Chester County. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante entre lo que es una discusión saludable y lo que no es saludable. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Clara y como dice Marisol, estamos hoy hablando, teniendo una charla sobre lo que es una discusión saludable y no saludable. Um, Quiero algo también, primero, antes de comenzar, hablar sobre que cuando existe violencia doméstica, el opresor o el abusador o abusadora tiene el control, tiene la palabra, tiene la razón, tiene el derecho más que la víctima, aunque no la víctima no quiera y tampoco debe de ser así. Lamentablemente en una relación violenta existe esto y a veces las víctimas, la mayoría de las veces son las que hacen el compromiso de no continuar eh, hablando o hacer algún tipo de demandar alguna de lo que se está hablando de ese tema y simplemente comprometerse y escuchar y no poner, y lo hacen para no ponerse en peligro eh, más y simplemente reciben lo que el agresor está queriendo decir, demandar y establecer en ese argumento o en esa pelea. Es bien diferente a lo que es una discusión saludable. Clara, estás diciendo que cuando estamos en un hogar que existe la violencia doméstica y la pareja está teniendo una discusión, usualmente la persona que es abusada es la que trata de complacer al abusador, en tratar de llegar a un acuerdo y decir, ok, está bien, vamos a hacer las cosas como tú dices, como tú quieras, pero ya vamos a dejar de discutir o de pelear. Yo voy a hacer lo que no te hace enojar o lo que tú me digas. Sí, Correcto. o simplemente escuchar y estar de acuerdo y continuar porque quieren llevar en paz, no quieren poner más ellos o ellas ponerse más en peligros o su hogar si está más violencia doméstica en ese momento. Es difícil para una víctima evitar que haya discusiones en sí, porque las discusiones pasan y ponen violentas cuando el agresor simplemente decide que esa es la manera y la forma de discutir y de llegar a un tema. Clara, creo que sería bueno que nos comentes qué es lo que debemos hacer durante una discusión cuando estamos peleando con nuestra pareja que pues es abusiva. Bueno, nosotros cuando hablamos con nuestros clientes les hablamos que si están en una situación de violencia doméstica y quieren evitar a que el nivel se llegue a ese nivel, simplemente les dejamos saber que, por ejemplo, traten de no estar en un cuarto donde no tengan una salida, donde no puedan salir. Traten de evitar de alzar la voz, de escuchar y si usualmente la mayoría de las parejas sabemos qué es lo que le gusta a nuestra pareja y qué no le gusta. Si están en una relación violenta y el abusador le dice, ¿por qué no está respondiendo? Pues respondes, pero con un tono no alto o grito, porque usualmente el abuso asciende más alto. Tratar de no traer información o, por ejemplo, temas del pasado, cosas así. Una de las cosas que quería hablar sobre qué significa tener una relación saludable es de que
cuando estamos en una relación violenta es bien diferente a lo que voy a comentar ahora. No debemos de minimizar los sentimientos y perspectivas de nuestra pareja. No debemos humillar a nuestra pareja. No acusar de simplemente todo es un acosamiento porque no te lleva a algo productivo. Sí, que no te digan, no, por tu culpa, todo pasa por tu culpa y nada por la culpa de ellos, ¿no? Y cuando estás en una relación violenta, hay mucho ecocentrismo, se diría, no sé en español, donde el opresor nunca tiene la culpa. Él nunca hace nada malo. No, la persona es quien dice no tengo la culpa y tú eres la culpable, tú haces que yo sea de esta manera y fue tu culpa por este problema. Y la discusión puede ser por algo súper menor y se convierte en algo grandísimo. Sí. Y también si estás en una relación violenta, como me habías preguntado, pues tener el celular o teléfono cerca para poder llamar a buscar ayuda. Y tratar de no pelear delante o discutir delante de los niños, porque pues eso no es algo saludable ni para la pareja ni tampoco para los niños. Sabemos que estamos teniendo una discusión que se está saliendo de control o que es un poco peligrosa cuando a veces empezamos a llamarnos nombres, a decir malas palabras, o cuando empezamos a hablar del pasado, estamos hablando de un problema que estamos teniendo actualmente y de repente uno de los dos empieza a sacar el pasado y empiezan a pelear por cosas que ya han peleado un sinfín de veces, ¿correcto? Sí. Y a veces también el empezar a humillar a la pareja, hacerla sentir menos y hacerla sentir como que no sé, Bueno, que ellos son más o ellas son más, que tienen más el control del poder y es cuando uno se da cuenta que pues que la plática se está saliendo de control y que se está poniendo pues un poco peligrosa, sí, ¿verdad? correcto. Y como dije anteriormente, la mayoría de las parejas sabemos qué le gusta a nuestras parejas, cuáles son los límites que se establecen, ya sea porque se ha establecido como en una conversación o porque ya sabemos qué es lo que le gusta a nuestra pareja. Cuando ya se empieza a pasar de los límites que tenemos entre parejas o lo que es individualmente nuestros límites, la seguridad es una de las cosas que ya se pone en cuestión. Es importante recordar que también podemos tener un espacio para respirar y regresar para atrás y poder hablar sobre ese tema de nuevo. No tiene que haber una solución al instante. Sí. Y cuando uno tiene una discusión entre pareja, Clara, no sé si te acuerdas que habíamos platicado que usualmente cuando tenemos un problema, usualmente es el problema, somos tú y yo en contra del problema, no tú y yo en contra de uno al otro. Y y pues si no, no hay que atacarnos entre nosotros, sino hay que atacar el problema. Y siempre pues el respeto a la pareja y el respeto a tú mismo, a ti mismo, pues es importante cuando estás resolviendo un problema, ¿verdad? Sí. Bueno, normalmente en nuestros grupos de apoyo a las víctimas de abuso les hablamos mucho sobre que tenemos que recordar que nuestro opresor no, bueno, pero el opresor no, en realidad no captiva que el problema no es la víctima ni el abusador, sino que es un problema. Usamos mucho que hablamos hace rato que se llama el desacuerdo que hay entre la pareja no es el desacuerdo de ti y de él, sino que es un problema separado y ese problema hay que lidiar con él. En inglés se oye súper diferente, donde tiene más sentido, pero al final en español también tiene un poco de sentido de que el problema es muy aparte de lo que es tú y yo.
De También, la relación entre pareja. Sí, cuando tenemos un problema, pues el problema es el problema y la relación entre tú y yo es otra cosa, ¿no? y la, Y pues sí, tenemos que arreglar el problema entre los dos. y la mayoría de las veces a muchas parejas se les olvida que cuando tenemos algo de qué hablar y que sabemos que es un tema delicado entre pareja y que podría haber una discusión y que podría estar, llegarse en ese momento podría ser algo delicado, se nos olvida que en realidad debemos de planear desde antes de entrar a esa conversación, a esa discusión, tenemos que planear y establecer las reglas sobre este es La el tema conversación. que vamos a hablar o Ujú, discutir o como creo que si usamos la palabra hablar es más fácil para que el tema y el problema no llegue a algo más alto. So, ujú. las reglas, este es de cómo vamos a hablar, ambos tenemos derecho de escucharnos, te voy a dar tiempo, tú me das tiempo, eh, y si no está este tiempo puesto, pues tenemos que tomarnos por lo menos 5 minutos donde podemos respirar y tomarnos el tiempo para poder reflexionar. Y si se quebrantan esas reglas que se establecieron, tenemos que recordar que podemos parar esa conversación y de nuevo regresar Comentarla en otro momento. en Sí, otro sí. momento. Y Clara, este, ¿nos puedes dar como unos tips o algo que podemos usar cuando estamos a punto de tener una conversación, una plática con nuestra pareja para evitar que la conversación se salga de control y se convierta en una discusión o en una pelea? sí, claro, como comenté hace rato, debemos de tener en cuenta que todos tenemos el derecho de hablar. Establecer las reglas antes de en realidad tomar el tema de que se va a discutir o se va a hablar. Y las reglas deben de ser claras y directas y decir si no hay esta conversación así, no va de esta manera, tenemos que parar y de nuevo regresar al tema. También, pues obviamente que debemos de ser honestos, pero a la vez respetuosos a nosotros y a nuestra pareja. Tomarse minutos durante la conversación y que están hablando para poder pensar lo que el siguiente que vamos a hacer. Perdón. Y también evitar que las discusiones lleguen a los límites, ya que debemos de establecer esas reglas desde un principio y si no se termina en ese momento, pues tenemos que quebrantar esa conversación. Y de Ujú. Entonces, nuevo, si no se puede, si no se resuelve en la primera conversación, dejarla para más al ratito y regresar y ya que los dos pensamos más claro, pues volvemos a retomar el tema, ¿no? sí, y a veces hasta los peores temas delicados se pueden hablar si hablamos con respeto, el volumen de la voz es baja, Ujú. donde no se llega a evitar gritar, humillar. A mí hay muchísima lista de las cosas, Insultar. Ujú. llamar nombres, sacar el pasado, acusar, todas esas cosas evitan a que el tema está mucho más delicado puede llegarse a resolver. Resolver, sí. Y de otra manera es que si ven que ese tema no puede ser resolvido, pues hay lugares donde podemos ir a buscar ayuda para tener, ¿cómo se dice? Instrucciones o que sentarse con un mediador para Ujú. hablar y hay mediadores profesionales y nuestra agencia tiene la información donde puede usted buscar ayuda. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se tomaron su tiempo para escuchar la conversación entre Clara y yo sobre cómo tener una discusión saludable con nuestra pareja y cómo llegar a acuerdos hasta en los peores momentos de nuestra relación, ¿verdad, Clara? Sí, claro, muchísimas gracias. Esperemos que nos llamen y podemos hablar más en detalle de los servicios que tenemos ambas agencias y del compañerismo que tenemos para trabajar juntos.
Perfecto.